Amigos, bienvenidos de nuevo a Nueva York. Lo primero, pido disculpas porque llevo 2 semanas casi sin hacer vlog, pero de eso es de lo que quiero hablar, entre otras cosas. Igual no entendéis dónde estoy ni nada. El viaje ha parado durante el mes de agosto. Esto estaba previsto desde el principio. Es decir, Solaris tenía un vuelo ayer a España y teníamos que parar el viaje durante todo el mes de agosto y hasta después de la Riders, que es el 11 de septiembre, en Formigal, que voy a estar allí dando una charla. Lo que yo pensaba en su momento, es que me quedaría en mitad de América profunda, en un pueblo, editando y escribiendo y preparando la charla, que es lo que iba a hacer originalmente. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos es muy caro y Solaris me ha ofrecido su casa gratuitamente durante el mes de agosto. Y me ha parecido una oportunidad, además, 1, no pagar, y 2, ser neoyorquino durante un mes. Es decir, durante el mes de agosto voy a ser otra persona diferente, voy a ser neoyorquino. Tengo casa, la casa de Solaris, y tengo esta maravillosa oficina, que es un coworking que me he alquilado, porque en casa de Solaris hace 45 grados durante el día y no se puede trabajar. Y aquí tengo aire acondicionado, internet a todo trapo, etcétera, etcétera. Y encima voy a tener compañeros de trabajo neoyorquinos. Es decir, esto es maravilloso de la vida nómada, y es que voy a poder ser otra persona diferente durante el mes de agosto. Así que hasta aquí todo muy bien. Pero de eso no es realmente de lo que quería hablar en este blog. De lo que quería hablar es de por qué no ha habido vídeo en estas 2 semanas. Y todo ha venido originado por esto que os acabo de contar, por esta fecha de ayer que Solaris tenía que volver. Mirad, ha habido varios comentarios de gente que me ha dicho por privado y por público que qué coño me pasaba. Si alguien que nunca ha comentado entra en un vídeo o en Facebook o donde sea y hace una crítica, la leo y no la dejo de lado, pero la miro de una forma. Pero si Javier Elizondo, que está aquí siempre, de repente dice: Siniwan, te noto mucho tenso en este viaje por América. Igual me equivoco, pero relájate. Así como en tus últimos vídeos de África. Relájate, así gozaremos más. Pues la primera vez que leí esto, como que... ¿sabes? Como cualquier persona, recibes una crítica, que ojo que no es una crítica, pero bueno, sí, es una crítica, pero positiva totalmente y de buen rollo. Pues lees esto e intentas... pues no, tienes razón, claro que estoy tenso, y todo tiene una razón, claro que estoy tenso. Rodolfo Álvarez Díaz: no sé, pero te noto cansado, como si no estuvieras disfrutando del viaje. Cuidado porque te puedes estar desviando del objetivo principal. Relajaos. Cierto, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? La razón es la siguiente. Yo estaba hace unos meses en África. Tuve que terminar el viaje de África antes de lo deseado, porque los tiempos van muy deprisa. Volé a España. Había previsto que en 2 meses en España podría dejar finiquetado todo lo que tenía que dejar finiquetado, preparar este viaje de América, volar a España, encontrarme con Solaris y salir a mediados de junio, finales de mes. La realidad es que cuando llegué a América llevaba un retraso de la leche, porque en España todo se complicó, porque al final lo que piensas que es una gestión son 10, lo que crees que va a tarda el doble, etcétera, etcétera. Total, que llegué a Nueva York tarde. Y digo tarde no para mí, porque yo no tengo tiempos y más o menos puedo dilatar las cosas. Pero había otra persona esperándome, que era Solaris, que es autónomo y no le sobra la pasta. Entonces él estaba esperándome para salir de viaje y tuvo que decir que no a todos los curros para poderse venir conmigo. Total, y por resumiros, que salimos de Nueva York con prisa, y la prisa mata. Hasta el punto que no solo salimos con prisa, sino que salimos con cosas sin terminar, y eso fue casi lo peor.
porque ya no estás metido en viaje, estás con cosas pendientes, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué se ha traducido? Pues que se ha traducido que los últimos 2 vlogs los he hecho deprisa y corriendo. Y se nota, y lo notan mis amigos, y lo notáis vosotros, y lo notan, bueno, no todo el mundo a lo mejor, pero mucha gente lo nota. Y yo personalmente lo noto. Y no puede ser, porque hace 4 años que tomé la decisión de cambiar de vida justamente huyendo de eso, de la prisa de Madrid, de trabajar, y no puede ser. Total, que este parón que estaba previsto me ha venido muy bien. Durante el mes de agosto voy a editar la etapa 9, voy a reeditar la 8, todo esto ya os lo contaré. Voy a escribir, voy a preparar la charla, en septiembre voy a las Riders y vuelvo para el 15 más o menos, volvemos. Retomamos el viaje y empezamos bien, como debe ser. En cualquier caso, este principio de viaje ha venido muy bien, estas 3 semanas ha venido muy bien. Primero porque ya hemos salido. Mirad, la ruta que estamos haciendo, la Trans-American Trail, tiene 2 arranques, uno en Nueva York y otro en, creo que es Virginia o North Carolina, no sé qué. Y se unen cerca de una ciudad que se llama Asheville, que es donde hemos dejado las motos. Ahora, tengo el reto de buscar un sitio donde dejar la moto porque nos vamos un mes y medio. Me voy a ir al concesionario BMW de aquí que hay y voy a intentar que no la dejen. Ya veo el simbolito de BMW. Bueno, chavales, ¿habrá suerte o no habrá suerte? Hombre, la solidaridad motera es internacional. Ahora veremos. Motorcycle family everywhere. Bueno, vamos a dejar aquí las motos, nos dejan dejarlas aquí y aquí se van a quedar un mes y medio en your house, ¿no? No problem. We can babysit. Bien, hasta aquí el vlog de hoy, que era más que nada informativo para que supierais en qué ando. Y nada, durante el mes de agosto no tengo muy claro si voy a hacer vlogs de la vida neoyorquina, creo que sí. Probablemente el formato sea más clac, más rápido, porque si no, no me da tiempo a hacer lo importante, que es la etapa 9, que es el formato de verdad de este canal, que son los vídeos largos de vuelta al mundo. Hay un montón de personajes, van a ser complicadísimos de editar y me va a llevar muchas horas. Esa es la prioridad. Si entre tanto me da tiempo para hacer vlog chorrillas, así como sin mucha edición, pues os apetece ver mi vida neoyorquina, siempre que tenga algo interesante que contar, igual subo algún vlog. Y nada más, que paséis buen verano, los que estáis en el hemisferio norte, que paséis buen invierno, los que estáis en el hemisferio sur, y que gracias de verdad a todos por estar ahí y por decir las cosas. Y eso supone a veces decir cuando las cosas no molan, también decirlo. Con educación y de una forma constructiva, escucho perfectamente tanto lo malo como lo bueno. Gracias, amigos. Si queréis, para compensar un poco tanto dolor, os podéis suscribir. Gracias, amigos. Chao.